el Hipódromo de San Isidro quiere reconocer mediante estas entrevistas la trayectoria de quienes ya forman parte de la historia de nuestro tour. A continuación, los invitamos a disfrutar de esta charla con Carlos Espinosa. Esta es la canilla donde vos operás habitualmente. Los caballos. Modelo viejo, pero que sigue Funciona muy bien. El caballo sale de ahí. El caballo se voltea acá. Sí. Ahí te das anestesia. Con esto se levanta el caballo de las cuatro patas, dormido, por supuesto. ¿Qué le pones una sola? 4 trabones en las cuartillas. Ah, en las cuartillas. No lo dormís acá. Ahí le das de este lado. Ahí lo dormimos con una soga cabeza y cola, ¿sí? Y de ahí se lo levanta con el malacate y se lo lleva arriba de la cama. Y ahí se lo pone en la posición que más te convenga según lo que vas a hacer. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a grabar. Bueno, ¿qué hago? ¿Apago acá? Sí, acá. Sí. Carlitos, hoy sos un veterinario top, número 1. ¿Cómo llegaste a esta actividad, a tu vocación? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Cómo empezaste? Yo empecé... En realidad te voy a contar la verdad de la cosa. Yo me crié yendo al campo de mi madre, andando a caballo. Los caballos me encantaban. Pero yo cuando entré a la facultad, que en esa época era la Facultad de Agronomía y Veterinaria, yo entré al ingreso. El ingreso lo hice todos juntos, hacían los que querían agronomía, los que querían seguir veterinaria, lo hacían todos juntos. Yo me anoté en agronomía, porque mi mamá me dijo, vos vas a tener posiblemente que seguir manejando el campo, ella tenía campo de familia, vas a tener que seguir con esto, así que ¿por qué no pensás en agronomía? Bueno, cuando hice el ingreso y vi en biología las plantas, yo dije, ¿qué tengo que ver con las plantas? Entonces, cuando llegó marzo, que tenía que empezar primer año y nos anotábamos definitivamente en la escuela que queríamos seguir, me anoté en veterinaria. Y así empecé. Cuando me recibí, me quería casar y entonces conseguí un puesto para atender un consultorio de la veterinaria del laboratorio, ¿puedo nombrarlo? Sí, claro. Agrofarma. En esa época el dueño era Macchiotti, Gino Macchiotti. Y Macchiotti me tomó para atender los perros. Un día vienen 2 personas de Córdoba, Belone y Torres, que tenían una veterinaria en el Tattersall del hipódromo, y le dicen a Gino Macchiotti, mirá, el veterinario que venía a Córdoba una vez por mes no va a poder venir más, Anselmo Massino, gran amigo que terminó su actividad trabajando en la orilla del monte. Anselmo Massino no va a poder venir más, así que vos no tenés nadie que tenga ganas de ir para Córdoba. Y digo, acá tengo un chico que parece que se mueve más o menos bien, qué sé yo. ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 23 años. Que le gustan los caballos y quisiera ser caballos, pero ahora se quiere casar, entonces empezó a trabajar con pequeños con nosotros. Digo, bueno, decirle que venga, entonces agarré el auto y me fui, me probaron, y les gustó y me fui a Córdoba. Y ahí estuve 3 años más o menos, me casé y estuve 3 años ellos me consiguieron un puesto como veterinario oficial del Jockey Club de Córdoba. Y era digamos, la cara profesional de la veterinaria que ellos tenían. Y en esa época, Norberto, no había nadie haciendo caballos en Córdoba. Vos pensá en esa época, Córdoba eran puros, cuadreros, claro, caballos de salto, trote en el hipódromo de mestizos. Córdoba. Y después la mitad, en la provincia de Córdoba no había veterinarios de caballos, así que yo viajaba, volvía. La verdad que no sabía nada.
Un laburo chino. Salí un tiempo aquí con Raimundo Rodríguez, que era un profesor y un muy buen veterinario de caballos, era un profesor de La Plata, y yo salí para ponerme un poco al tanto de la cosa y me fui. Me acuerdo que la primera vez que revisé un caballo, que para peor era uno de esos caballos que el cuidador te dice, doctor, no sé qué tiene, pero levanta los testículos. Interesante. Yo dije, ¿qué tendrá este bendito animal que levanta los testículos? Yo no sé si temblaba del frío que hacía, era un 6 de julio del 73, día del aniversario de la ciudad de Córdoba, que creo que eran los 400 años. Yo no sabía si temblaba del frío que hacía o del susto que tenía. ¿No habías tratado nunca nada sobre el tema de que los testículos vos? No, pero yo sabía que los testículos se levantaban por dolor, pero había que ver qué era lo que le dolía. Vos acordate una cosa, claro. Acá hubo un veterinario que fue un muy buen veterinario de training, que era el gallego García Subelet, que inventó una operación que era cortar el músculo que levanta los testículos. Con eso vos no solucionabas la fuente de la levantada del testículo. Claro, el dolor. Pero le sacabas la levantada del testículo, que era la creencia que los testículos quedaban apretados entre los muslos. Sí. Entonces él cortaba el cremaster, que también lo habré hecho varias veces, y los testículos ya no subían más. Ahora, ¿cuál era la causa? ¿Había un dolor? A veces se encuentran, alguna vez no se encuentran. Y no sabés por qué lo levanta. Entonces, ¿qué hacíamos? Le cortábamos el músculo. Claro, te iba a decir, lo capaban, era lo común. No, el testículo se dejaba, pero como el músculo cae al costado del testículo, se cortaba el músculo y ya no había músculo que lo levantara. Muchos decían, el testículo lo tienen en el canal, los gauchos viejos. Bueno, eso es otro tema. Cuando vos no lo encontrás al testículo, lo buscás y lo podés buscar desde el abdomen hasta el canal y tratar de palparlo. La mayoría de las veces los testículos no están abdominales. La mayoría de las veces los testículos están en el canal o abajo del canal. Y vos revisás con cuidado y tocás. Y si no tenés la certeza, podés hacer una ecografía, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no están abdominales. Y cuando están abdominales, no molestan. El tema con los testículos, ¿cuál es? La idea de que el animal pierde fuerza y se despatarra o se incordina porque se aprieta los testículos entre los muslos, como te decía. Y entonces cuando vos lo sacás, el cuidador te dice, doctor, ¿y estaba machucado? ¿Y qué pasó? Nunca encontré un testículo machucado. Una pasadiuga nunca. ¡Nunca! Sí, ¿y qué pasó? Cuando fuiste, ¿qué hiciste? Y allá, y empezar a aprender a hacer en esa época las benditas puntas de fuego. Vos sabés que cuando un caballo tiene una artritis o una artrosis degenerativa, según creencias del 1500, los males salen con el fuego. ¿Te acordás? Los 4 elementos, ¿no? Sí. El fuego, el aire, que uno hacía puntas de fuego y se creía que con la salida del líquido salía el mal de la articulación, y que los cuidadores te decían, doctor, pero no largó mucha porquería. Te decían, usted tiene que hacerla más fuerte para que salga el mal de adentro. Para que la gente entienda, y le pones un ácido. Le pones, normalmente se hacen puntas de fuego con una punta real de fuego al rojo vivo, que los aparatos antiguos eran a éter, después aparecieron los aparatos eléctricos y yo trabajaba con un aparato que era a gas. Me llevaba mi garrafita, se conectaba, era un soldador con una punta que se ponía al rojo. Entonces vos ponías las puntas de fuego, la teoría era que las artrosis crónicas, al transformarlas en agudas por el fuego y la inflamación que producía, el fuego era más fácil de sacar esa inflamación aguda que la crónica. Entonces que el mal se iba y exudaba por los agujeros que vos hacías con la punta de fuego, exudaba líquido, por lógico, estás quemado. Pero el cuidador siempre decía, doctor, ¿sabe lo que largó del mal porque largó tanto líquido? Bueno, a ver,
No, esta es importante. Bueno, Esta es cuando me entregaron el premio de la Academia de Agronomía y Veterinaria a los antecedentes profesionales y personales. Carlito, después de esa experiencia que tuviste, que te sirvió en Córdoba, porque aprendiste un montón de cosas, ¿cómo siguió tu carrera? Mi papá se enfermó. Mi papá era cardiólogo. Pero como en la administración del campo de mi mamá con sus hermanos, uno se encargaba de la administración y no iba demasiado bien la cosa, mi mamá decidió separarse de los hermanos. Y entonces mi papá cardiólogo se hizo cargo del campo, pero tuvo un problema, tenía un problema circulatorio, se le obstruyó una pierna, lo tuvieron que operar y me dijo, Carlitos, ¿no querés ayudarme con el campo? ¿Por qué no te volvés? Y yo en realidad quería en algún momento volverme a, como decían los cordobeses, a las luces. Claro, Y le decían, me voy para las luces. Claro. Bueno, ¿qué eran las luces? Buenos Aires. Entonces me vine. Cuando me vine con mi mujer, no tenía fuente de ingresos. Claro. Entonces dije, ¿qué ¿En hago? el campo no te pagaban? No, yo en campo, viste, estábamos justamente en ese momento por venderlo, mudarnos para acá, que al final terminamos mudándonos a San Antonio de Areco, vendimos allá en Gualeguaychú y compramos en San Antonio de Areco. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Además yo hacía mucho que no dependía de mis padres, yo quería seguir siendo yo, viste, seguir llevando la cosa adelante. Entonces le alquilé el departamento a un amigo y me compré la mitad de una veterinaria de pequeños en la calle Ocampo y Las Heras, que trabajaba. Vos imaginate, Ocampo y Las Heras era Libertador y Ocampo, Claro. Figueroa Alcorta, Claro. Barrio Jardín, Palermo Chico. Era de locos. Y yo con eso me mantuve a mi matrimonio, todas las necesidades que tenía económicas. ¿Pero siempre adentro de la veterinaria o salías también? Yo adentro del veterinario hacía algún domicilio. En realidad a mí nunca me gustaron los pequeños, pero lo que sí es cierto que vos en pequeños practicás mucha cirugía, te da mucha manualidad en la práctica de pequeños, en perros, gatos. Y mientras tanto me venía al hipódromo de San Isidro a visitar cuidadores cordobeses que me habían dado allá en Córdoba referencia, por ejemplo, un Reyes Heredia, un Aldo Colomé, fíjate vos. Entonces venía a visitarlos y les dejaba mi tarjeta, cualquier cosa que necesitaran. Un día Aldo Colomé me llama, me dice, doctor, mire, usted sabe que un potrillo yendo a la... ¿Te acuerdas? Estaban todos afuera. Claro. Yendo a la cancha, un potrillo metió la pata, viniendo de la cancha, metió la pata en una alcantarilla y se levantó todo el cuero de la cuartilla de una pata, del pichico de una pata. Y está todo levantado el cuero. ¿Usted no podría venir? Sí, cómo no. Yo voy al Estud, le hago una anestesia local y paradito me pongo a suturarle la cuartilla. De repente me dice, doctor, le quiero presentar al veterinario del Estud. Yo esto ya te lo he contado. Y ahí apareció Germán Riedel, que te lo he contado en alguna ocasión anterior. Y bueno, y él me dijo, ¿vos haces cirugía? Sí, yo hago puntas de fuego. Sí, digo yo, quemo hasta parado los garrones, no hago anestesia general, no volteo el caballo. ¿No querés salir conmigo? Era como si me hubieran tirado un salvavidas grande así. Entonces, empecé a salir con él y me empecé a hacer conocer. En el 78 me fui a Estados Unidos a empezar a hacer cirugía en serio, porque yo hacía pavadas. ¿Ah, sí? Claro. Entonces me fui a Belmont a trabajar con William O. Reed, que era en ese momento uno de los mejores cirujanos que había en Estados Unidos, especialmente en lo que era garganta y articulaciones. ¿Vos lo ayudabas? ¿Ibas como ayudante? Yo iba como ayudante de él. En realidad al principio dijeron, ¿ayudar? Usted va a mirar, nada más, me dijo la secretaria de Reed. No te puedo Y yo creer. dije, a la miércoles, qué mala onda. Y después, como yo soy bastante entrador y Reed me pidió una vez que lo ayudara,
Y yo a la cirugía, que la había mirado y la había observado tanto que ya sabía los pasos, cómo seguían, le iba alcanzando el instrumental antes que me lo pidiera. Y el tipo me miraba como diciendo, ¿y este? De algo sabe. Claro, hasta que después me dejaba suturar. Y nadie lo podía creer, y nunca dejó nadie tocar nada. Bueno, así que yo ahí aprendí a hacer fundamentalmente cirugías de garganta, que son las que alguna vez hemos hablado. Sí, claro. Y corregir lo que es la ronquera del caballo de deporte, y de cualquier caballo, pero nosotros tratamos generalmente los de deporte, la parálisis de laringe con una cirugía mucho más moderna que acá no se hacía, y en la que acá no se creía en esa cirugía. Y la empecé a hacer, y empezó a andar, y empezaron a andar caballos importantes, y... ¿Él te dejaba operar? ¿El médico norteamericano te No, dejaba? no, yo lo ayudaba. Pero miraba. A cerrar, y le hacía de instrumentista, y por ahí me decía, sutura la piel, sutura el subcutáneo y la piel. ¿Cómo te manejabas con el inglés, Carlos? Y yo empecé yendo a un colegio irlandés de chico, y después no dejé nunca de estudiar en distintas academias, en Cambridge, en ICANA, en Instituto Nacional de Cultura Americana, que no sé cuántos años fui. O sea Y que hoy, por ejemplo, yo hace 12 o 13 años que sigo teniendo clases de inglés con unas escocesas con las que leemos libros y los discutimos. Lo tengo de compañero a Coco Bullrich. Sí, también. Nos morimos en el grupo con Coco. Y, o sea, el O sea que inglés te además manejabas me bien. apasiona. el Pero inglés. te manejabas bien con el americano en los términos. No, el tema, ¿sabes cuál es? Claro, muy buena la pregunta. O sea, yo desde el 71 que leía las publicaciones en inglés que me llegaban, vivía más con el diccionario, diccionario médico, por la terminología médica de las revistas. Era más lo que leía en el diccionario que lo que leía en las revistas, más o menos. Pero llega un momento que vos al jargon, que se llama, o sea, el inglés técnico de X profesión, el jargon de abogacía, el jargon de veterinaria, el jargon de medicina, lo manejás. Entonces, como en el quirófano y en el hospital lo que más hablás Es eso. es no del partido de fútbol, que hablás de los casos que llegan y lo que tenés que hacer, yo la parte médica no tenía problema, ¿sí? Y, es más, yo hoy, por ejemplo, me siento más seguro para dar una charla científica en inglés que a dar una charla de calle en inglés. ¿sí? De inglés de calle. Sí, claro. Lo manejo, más o menos lo manejo bastante bien. Pero yo con el inglés médico Claro. me siento... Te apartaste del Muy slang. cómodo. Te apartaste del slang. Exacto, sí. Así que bueno, seguí. Me fui a los Estados Unidos, volví, empecé a operar, armé el equipo con Hugo Amusquíbar, que acá estaba aprendiendo la parte de anestesia, empezamos a trabajar juntos. Después de unos años, en el 87, vi que los caballos se morían de... hay un paso que me parece importante. Yo aprendí con William Reed a abrir las articulaciones, pero después, leyendo las benditas publicaciones que me llegaban, empecé a ver que había otro método que era el de la artroscopía, que en Estados Unidos se comienza a utilizar en el 73. Recién en el 73. Sí. Entonces yo digo, esto... Entonces en el 80 más o menos, 81, me compro un artroscopio, mi pobre mujer, una paciencia. Llevaba las patas y manos a casa, las guardaba en la heladera, las sacaba y en la mesa de la cocina ponía las patas. Metía el artroscopio y decía, este hueso es tal, a este le hago una X. Entonces yo ponía, hueso carporradial, X. Este es el tercer carpal, le pongo una rayita, tercer carpal, rayita. Y así empecé a reconocer los huesos con la óptica, porque es muy distinto vos cortar y ver en directo, Claro que a te tener da. que ver con una óptica, identificar y después mover el instrumental, coordinar. Bueno, y así empecé con las artroscopías, en las que tampoco mucho se creía. En el Fuiste el ambiente- primero acá en... Sí, yo la traje. Y empecé a hacer artroscopías. Me acuerdo que la primera artroscopía fue un caballo de Armando Bani, que estuve 2 horas y media haciendo la rodilla, cuando ahora me llevan 10 minutos.
que para que vos te des una idea, ¿no? La cirugía es todo hacer y hacer y hacer y hacer. Y vas tomando manualidad, ¿no? Two people rally cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention. Loses patience, seeks affection. Bueno, y entonces seguí con eso. Y en el 87 dije, pero pucha, puede ser que los caballos se mueran de cólico cerrado. Cólico cerrado es sinónimo. Un caballo tuvo un dolor de abdomen, algo en el tubo gastrointestinal, se murió y se murió de algo que yo no sé qué es, no lo diagnostiqué. Por eso es cólico cerrado. Vos hacías la necropsia y después decías, tiene un nudo en el intestino, se le hernió el intestino en tal lado. Y yo decía, esto no puede ser. Entonces me fui a Estados Unidos. También y empecé de vuelta, ya. como profesor visitante, pues yo ya había entrado a la facultad acá y me había hecho cargo de la parte de equinos en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA, en la cátedra de cirugía de la UBA. Entonces me fui. ¿Te reconocieron allá como profesor? Y me llevaron como profesor visitante porque yo me había hecho muy amigo de Pat Callahan, que era el jefe del hospital de Gainesville de la Universidad de la Florida. Entonces empecé ahí a ver, y me vine, tuve unos meses nada más. Yo no podía tampoco irme y desconectarme, tenía a mi mujer acá, todo. Bueno. ¿No te viste con el médico anterior que lo ayudabas allá? ¿No te viste Con mal? William Reed, no, porque no volví a Nueva York. No volví a Nueva York. Y Reed murió ya era un hombre grande. Pero no lo volví a ver. Lo vi en un curso que hice de fijación de fracturas en la Universidad de Ohio en el 79. Yo había estado con él en el 78, en el 79 fui a hacer el curso ese, de fijación de fracturas. Y después no lo vi más a él. En el 87 te cuento, entonces me fui a Gainesville, volví y empecé a abrir panzas, ¿no? Y a tratar de elegir los casos, porque el tema del cólico está en no querer operar caballos que ya están muertos. Claro. A vos te derivaban, al no tener herramientas diagnósticas, el clínico en esas épocas, en esos años, te derivaba a los caballos ya tarde, porque el tipo se quedaba quieto esperando que Dios le destapara el intestino, porque no sabía qué era lo que pasaba. Entonces yo empecé a operar y a dar charlas y a tratar de volcar la idea de que el clínico derivara más vale antes que tarde, más vale temprano que tarde. Que un viaje inútil de un caballo valioso era un viaje inútil. Lo traías acá, lo ponías en un box, en observación y terapia intensiva con líquidos, tratabas de llegar al diagnóstico de qué era lo que estaba pasando adentro de la panza. Y si tenías que voltearlo y operarlo, lo volteabas. Y si no, se iba sin operación. Pero que lo trajeras, que no trataras de cargar un caballo cuando ya no podía ni caminar ni subirse al tráiler. ¿Entendés? Claro, está claro. Y empezó a caminar, y empezó a andar, y empezamos a operar cólico. Y hoy tenemos, con Hugo anestesiando, yo operando, Hugo con sus ayudantes, con Ariela, yo con las mías, que es otro tema. En esas épocas nosotros nos quedábamos con Hugo acá, cuando teníamos una complicación con una cirugía de cólico, de noche los dos, viendo el caballo y que a ver que por ahí hacían miositis. Vos cuando tenés un caballo mucho tiempo anestesiado con las nalgas apretadas contra la camilla, los músculos quedan sin irrigación y se acalambran, entre comillas, y te hacen miositis, o sea, inflamaciones de los músculos, que los caballos no se pueden parar, se arrastran, se golpean. Entonces nos pasaba eso. No teníamos aire acondicionado, que ahora tenemos un sistema de refrigeración bárbaro acá, pero el calor también te vasodilataba en superficie, entonces a los músculos les llegaba menos sangre. Entonces nos quedábamos con Hugo. Después empezamos a armar el equipo con las chicas residentes, las internas, las que se encargan de hacer el prequirúrgico y el postquirúrgico. Y hoy tenemos un equipo de 4 o 5 mujeres, la mayoría. Hay algún chico ahora también, pero mujeres la mayoría que se encargan de seguir el caballo en el posoperatorio. Y te digo, las mujeres para laburar con los caballos
Excepcional. Decime una cosa, cuando vos habíamos quedado, abrías las panzas. Sí. ¿Cuándo tomabas la determinación de abrir la panza porque ya veías que ese cólico... Es que ese es el tema. No de abrirlas cuando vos ya veías que el cólico... O sea, al vos tener muchas más herramientas diagnósticas, ¿cómo? Hacerle con una sonda un sondaje y sifonear con agua para ver si no viene líquido. Cuando vos, por ejemplo, tenés una obstrucción en el intestino delgado, el líquido al no ir hacia atrás, hacia el intestino grueso, se viene para adelante. Y vos pones una sonda y por ahí un caballo le sacás 20 litros de líquido en un balde. Vos decís, primer punto, este caballo tiene el intestino delgado tapado, no está pasando para atrás. Por ejemplo, te doy datos. Sacás líquido peritoneal. Normalmente el líquido peritoneal es transparente con muy baja cuenta de glóbulos blancos y de proteínas. Cuando vos sacás un líquido peritoneal que tiene altas las proteínas, que tiene altos los blancos, algo está pasando inflamatorio o infeccioso. Cuando vos haces un tacto rectal y tactás intestino como si fuera una longaniza, vos no tocás normalmente el intestino delgado. Este intestino delgado está tapado en algún lado, está lleno de longanizas de intestino delgado que se palpan. A ver el colon mayor está acá abajo a la izquierda en un animal normal. Acá no lo encuentro. ¿A dónde se fue? Entonces vos ya tenés herramientas que hacen que no esperes que Dios haga una maravilla, un milagro. Vos sabés que tenés un caballo con una hernia interna que le estranguló el delgado. No se pierde tiempo adentro. Vos ya lo volteás con un diagnóstico, al menos de la zona donde está el problema y de que no se soluciona. Caballo que le das analgésico, si el analgésico, lo que le saca el dolor le dura 20 minutos y a los 20 minutos arranca de nuevo. Y le das de nuevo y a los 20 minutos arranca de nuevo. Voltealo, porque evidentemente no le podés parar nada. No le podés parar el dolor. Algo está pasando grave que hace que no se le pase el dolor. Entonces nosotros ya empezamos a voltear los caballos con diagnóstico. O por lo menos con la cosa ya supuestamente cercana a lo que pasa. En ese mapa de la barriga vos ya sabés dónde está el problema. Claro, exactamente. Yo sé generalmente que voy a abrir un caballo que tiene un problema en el intestino delgado o un caballo que tiene un problema en el intestino grueso. Como que también abro a veces alguno que digo, vamos a explorar a ver dónde está el tema, porque no lo encuentro y tiene dolor y tiene dolor y tiene dolor. Y por ahí me encuentro con una cita así de intestino delgado que está estrangulado por un lipoma, que es un tumor benigno, pero con un pedunculito que hace que como un lazo te estrangule el delgado. Y a lo mejor no tenías ni reflujo, ningún otro cuadro, porque la cita esa distendida no la encontrabas y el intestino delgado todavía no estaba todo dilatado. Entonces, hay un montón de cosas para manejar, pero nosotros generalmente los volteamos sabiendo más o menos qué vamos a encontrar. ¿Qué es lo que más te impresionó de lo que encontraste dentro de un intestino en el caso de un cólico? Y lo que hablamos alguna vez, una piedra de 2,8 kilos. Los caballos a veces alrededor de un núcleo, que puede ser un cuerpo extraño, puede ser un pedazo de plástico, puede ser un pedacito de soguita, empiezan a sedimentar sales. Como un cálculo renal. Claro, igual. Sales. Esto había llegado a una bocha, a una ¿Qué piedra tamaño? de 2,8 kilos. Ah, la mierda. Más o menos. Otra cosa rara. ¿Cómo podés vos creer que a 2 metros de la salida de la cola del caballo puede llegar un trapo de piso entero? El caballo tiene válvulas. Hay una válvula que es la válvula iliocecal que tiene este tamaño, que se dilata así y se cierra, que es el pasaje entre el intestino delgado y el grueso. ¿Cómo pasa? Traga el caballo. ¿Cómo pasa el esófago, el trapo de piso? Sin masticar, está entero. ¡Entero! Tengo las fotos y las presento siempre en los congresos. Miren, esto llegó a 2 metros de la cola del caballo. ¿Cómo llegó? Y ahí se trabó. Y ahí se trabó, y donde se trabó lo abrió. Se ve que ha estado el que limpia el pabellón Sí. con el secador
Y el coso ha dejado el trapo de piso, pero en algún momento tenía que haber dado cuenta que le desapareció el trapo de piso. Otra, alambres. Eso es como... Alambres, hace un año tuvimos un caso de un caballo que hizo como una reacción, vos hacías la ecografía y decís, acá hay como un plastrón de reacción contra algo que lo está invadiendo al caballo. Hay una peritonitis, tenía una peritonitis el caballo, ya estaba el intestino perforado en algún lado. Y yo le digo al ecografista, vos sé que yo me acuerdo un artículo que leí de 12 casos de caballos que tenían alambres que pasaban al peritoneo, a la cavidad, ¿por qué? Porque atraviesan el intestino, claro. Y donde se salen del intestino el caballo dice, a la mierda, me está invadiendo algo. Claro. Bueno, lo tuvimos que sacrificar porque no lo podíamos recuperar y tengo las fotos. Los alambres, se ve, eran alambres como lo de los cepillos de alambre, de los cepillos de acero. Sí. Entonces un amigo mío me dice, Indio, ¿no habrán estado limpiándole la comedera con un cepillo? Claro. Y se les ha quedado en la comedera 2 alambres. Digo, no es mala la teoría. Bueno, tuve que matar por una. Esas son las cosas raras. No lo podés, no había forma de arreglarlo, ¿no? Y no, porque ya era tal la peritonitis y la reacción general y el caballo que se pone tóxico por la absorción de toxinas de la cavidad, que es irreversible, se te hace irreversible. Decime, ¿cuántos, de promedio, en un año, cuántos animales operás? Unos 350. Casi uno por día. Más o menos. Pero bueno, digamos, ese es un promedio, pero diariamente... ¿cuánto? No, depende. Depende, hay ciclos, ¿viste? Hay meses, sí. Por ejemplo, julio, agosto es medio flojo. Yo siempre digo que los dueños se dedican a las vacaciones de invierno de los chicos, claro. Y dejan el caballo de lado. Sí. Hay ciclos, ¿sí? Pero nosotros operamos 4, 5, 6, 3. ¿Por día? No. En semana, depende. O, por ejemplo, la semana pasada no había notado. Nos cayó un cólico, una noche... La yegua que te comentaba de la perforación de útero. Sí. A la noche siguiente, el caballo, un caballo con un problema de intestino anudado que le tuve que sacar 1,5 metros de intestino. Después me llamaron de afuera que querían mandar, y entonces se van llenando sobre la marcha a veces. Pero más o menos 350. Ahora, cuidado, desde hace un tiempo se ha operado menos que antes, ¿eh? Un 10, un 15% menos de lo que operaba. Pero son más rápidas tus operaciones ahora de lo que eran hace 10 años. Sí, absolutamente. ¿Hay métodos modernos que te van aliviando el trabajo? Sí, pero los métodos nosotros no hemos... Tal vez tengamos más velocidad en los cólicos al ir ganando experiencia. Claro. Cuando tenés que cortar un pedazo de intestino y anudar, y suturar los 2 extremos que te quedaron, uno por ahí lo va haciendo con más práctica, lo va haciendo más rápido, claro. O va eligiendo un tipo de patrón de sutura a realizar que le da más resultado, y en lugar de usar 2 planos de sutura usa 1, y porque le parece que le da el mismo resultado, y entonces va cortando por práctica. En el otro caso de, por ejemplo, las artroscopías, no ha cambiado mucho la aparatología y la metodología. En la cirugía generalmente lo que te da a vos el acortar, o lo que hace que vos acortes un procedimiento, es la práctica. Yo hay hoy artroscopías que tardo 6 minutos, 7 minutos. 6 minutos. En un nudo, por ejemplo, los nudos, el nudo del caballo, sí, tiene a veces pedacitos de hueso que son fracturitas o pedacitos de huesos que quedan de la osificación, del proceso de osificación del caballo, que no lo hace bien y le quedan pequeños fragmentitos. Que le duele al caballo, ¿no? Y juntan líquido, cuando vos le doblás la manito tienen sensibilidad, te dice el cuidador o el jockey que lo nota que el caballo no cambia bien de mano, y son pequeñas cosas que se notan y que cuando vos sacás las placas y decís, mira el pedacito, eso a veces me lleva 6, 7 minutos sacarlo. ¿Me viajas mucho a operar afuera? Sí, no mucho, viajo, ahora me tengo que ir a Perú. A donde más voy es a Perú.
¿A Perú? Uruguay en segundo término, en su momento, cuando los brasileros estaban un poco más atrasados, iba a Brasil Ahora no vas tanto. a dar charlas y a operar. No, a Brasil hace rato que no voy a operar. A Chile voy cuando me llaman, mucho menos que a Perú y a Uruguay. He ido a México, he ido a España, a Paraguay, a Bolivia, esos lugares. Y a ver, y a Ecuador, O sea que a Quito. cuando te llaman, vas. Y yo voy. Sí. Ya que- El tema es que a veces en el lugar no tienen el equipamiento. Entonces vos tenés que transportarte con Llevar todo. todo. Es un lío, porque a veces también tenés algún problema de entrada. Claro. Te llaman, señor, ¿y esto que está trayendo acá? ¿Qué es?". Ah, sí, eso Dando pasa muy- explicaciones. Claro, Ahora en Perú no, en Perú hay un colega que tiene, que vos los conocés, seguro, Arias, Sí. Sabino Arias, Sí, sí. y sus hijos, que es una familia del excepcional. Y entonces uno de ellos, Pocho, Julio Arias, ha comprado artroscopio. Entonces yo ahora voy y él pone el equipo. Ah, o sea que Porque si no, tenés- yo me tengo que llevar todo. Claro, armar todo. menos, ¿Entendés? tenés menos trabajo. Entonces, Y sí, vos trabajás mucho, hace mucho tiempo con Amugíbar. Y hemos empezado en el 76 más o menos. ¿Y con qué radiólogo habitualmente trabajás? Y yo tengo acá veterinarios que están siempre cerca del centro veterinario, como Fernando Centeno, Frankie Brown, Juan Martín Batistuta, el hijo del gallego García, que es Fernandito García, Sí. de Río Claro, Sí, sí, que es sí. excelente. El radiólogo y, es él. ¿viste? Y algún ecografista también de ellos, por ejemplo, Frankie Brown, Batistuta. Entonces, porque en los cólicos nosotros empezamos a trabajar mucho con ecografía. Porque vos cuando haces un tacto en un cólico, vos podés tactar el 40% del abdomen. Imagínate el abdomen del caballo y yo con mi brazo. Puedo tactar una parte, pero lo que está delante no. Entonces el ecógrafo ayuda mucho. Indio, para terminar, ¿haces el trabajo que te gusta? Me ¿Es apasiona, tu vocación? me vuelve loco. ¿Pasan los años? Sí. ¿No le tenés miedo a nada? Sí, no empecemos a hablar del tema, porque sí, le tengo miedo. Tengo miedo a la muerte, por ejemplo. Tenés miedo a la muerte. Sí. Pero es porque es el fin de este trabajo tuyo. Puede ser. No por otro motivo. No, pues yo he tenido algún problema de salud y soy consciente de las cosas. Y uno es médico de alguna forma, ¿viste? Cuando le pasa a un arquitecto, tiene la mitad del temor. Yo tengo el doble porque me pongo a pensar en toda la parte médica, ¿entendés? Pero, ojo, tampoco no me deja dormir. Pero O sea, es también una hay- cosa que me preocupa, Pero cómo también- lo voy a tomar cuando llegue su Pero momento. de cualquier manera te tenés como gran satisfacción que has dejado un legado. Sí, yo creo Importante. que hemos dejado acá, nosotros hemos hecho mucho con Hugo, las chicas estas, mucho que hacemos. Y porque acá hay casos que se salvan, como yo digo, porque es similar a lo que debe, yo he estado en Cuba, pero de turista, a lo que debe ocurrir en Cuba. El médico está a las 24 horas, como no tiene trabajo particular, con sus pacientes. Y el estar con el paciente hace que vos tengas una visión, una dedicación y un recibir los cambios en forma rápida y temprana que hace que caballos que se salvan aquí, como se salvan los pacientes de Cuba, que en otro lado no se salvarían. Porque estas chicas viven, o sea, hacen guardias de 24 horas. Arrancan a la noche hasta la noche siguiente. Ahí la reemplaza otra hasta la noche sigue así y se pasan. Indio, pasa tal cosa. Y así. Y te notifican todo. Y acá hay caballos que se han salvado, que yo en un congreso último lo presenté los casos raros que habíamos tenido, con casos que en Estados Unidos hubieran matado y que nosotros acá los hemos salvado gracias a ellos. Gracias a vos por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta.